Correcto. Entonces, a ver, en los últimos minutos de la sesión pasada, de hace unos instantes, de hecho, bueno, ¿qué repasamos? Que, eh, que el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector que estamos trabajando nos va a indicar la dirección. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de dirección, estamos hablando del ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. Eh, nosotros ya bueno, podemos determinar las componentes de un vector mediante, digamos, viendo aquí la gráfica, o sea, viendo una representación en el plano XY, y a partir de estos valores podemos determinar ese ángulo, ¿no? Esa inclinación. Si el ángulo está en el primer cuadrante, pues el ángulo que obtengamos de este cálculo, de la tangente inversa, del cociente de las componentes, nos da el ángulo correcto. Ya no hay que hacer nada ahí. Pero si el vector está en algún otro cuadrante, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Hay que cerciorarnos bien en cómo hacer aquí para conocer el ángulo correcto. En concreto, en el ejemplo que nosotros vimos hace unos instantes, tuvimos que sumarle 180 grados al ángulo que teníamos porque este se encontraba en el segundo cuadrante. El vector P se encontraba en el segundo cuadrante. Bueno, entonces, nótese que lo que estamos encontrando es que si nosotros conocemos las componentes de un vector, podemos decir cuál es su dirección, pero también podemos decir su módulo. Conociendo el módulo de un vector, perdón, conociendo las componentes del vector, podemos conocer su módulo. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, en esta segunda sesión, es qué pasa si conocemos como dato el módulo y la dirección, ¿ok? ¿Cómo podemos determinar ahora las componentes? Es decir, cuánto vale de X y cuánto vale de Y. ¿Va? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la situación es a la inversa. ¿Ok? ¿Por qué a la inversa? Bueno, porque ahora conocemos el largo del vector, ¿ok? Aquí en la figura, conocemos el largo del vector y conocemos el ángulo. Y con estas dos cantidades podemos ser capaces nosotros de calcular o de conocer Bx, esta línea en amarillo, y Vy, esta. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a construir. Entonces voy a poner aquí la instrucción. Una vez más, o mejor dicho, sí, una vez más. Recorro, una vez más. Recurriendo a la representación gráfica, a la representación gráfica y a la trigonometría, ¿ok? Si conocemos el módulo de un vector, así como el ángulo que forma con el eje más X, podemos determinar el valor de sus componentes, X y Y. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, entonces vamos a fijarnos nuevamente en la imagen que tenemos aquí al lado. Y vean, a ver, si ustedes conocen el ángulo y qué tan el módulo, es decir, qué tan largo es el vector, ¿cómo podemos determinar entonces, por ejemplo, la componente X? Si conocen el ángulo y el largo del vector. ¿Cómo podríamos determinarlo? Voy a dibujar nuevamente aquí esto.
para que igual eso nos ayude a entender qué estará sucediendo. Entonces aquí está Y, y aquí está la dirección X. Y pues para fines prácticos, aquí está nuestro vector. ¿Ok? Entonces, de lo que nosotros, de la información que disponemos, por ejemplo, para este vector V, es que conocemos esta distancia. Conocemos este valor, el módulo, lo conocemos. Y también tenemos información del ángulo. La pregunta es entonces, ¿cómo determinamos el valor de esta componente? A ver, con la información que disponemos, ¿qué podemos utilizar para conocer el valor de Bx? ¿Cómo podemos determinar ese valor de Bx? Sabiendo el módulo del vector y el ángulo. ¿Coseno? ¿Perdón? ¿Con coseno? ¿Cómo podemos involucrar el coseno? La función trigonométrica coseno. Pues despejan, va. A ver, tenemos que traer a nuestra, bueno, recordar algo, ¿no? Ok, ¿alguien se puede apagar el micrófono? Que escucha bastante ruido. Ok, gracias. A ver, recordemos primero. A ver, ¿cómo se define la función trigonométrica coseno? O sea, partamos de ese punto. A ver, mencionan coseno. Ok, a ver, pero entonces, coseno del ángulo teta, ok, puesto que es el único ángulo que conocemos, ¿cómo se define? Es co, es, SA O sea, cateto adyacente adyacente sobre tangente, ¿no? sobre tangente. No, Ah, no, es ¿Hipotenusa? hipotenusa. no, Hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Entonces, pero en el contexto que estamos trabajando, ¿quién está en el papel de cateto adyacente? ¿Quién, perdón?
BY. El compa. La componente X. Vean, ese es el cateto adyacente al ángulo. A ver, este lado es el cateto adyacente a este ángulo. Y este lado justamente es el que estamos llamando BX, este lado. Entonces, coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora, ¿quién es el que está ocupando el lugar o está fungiendo como hipotenusa? El módulo. El módulo del vector, exactamente. Este módulo nos dice qué tan largo es. Entonces, en este triángulo rectángulo, esta distancia coincide justamente con el módulo del vector. Entonces, aquí podemos reemplazar por v. Entonces, listo, ya tenemos la relación, ¿no? Nada más es cuestión de despejar aquí. Vean, de aquí podemos concluir que la componente x de nuestro vector v, ¿a qué va a ser igual? El coseno del ángulo por el módulo. ¿Perdón? El coseno por el ángulo por el módulo, perdón. El módulo, ajá, el módulo por el coseno del ángulo beta. ¿Ok? Entonces, listo. Ya tenemos el valor del valor de la componente x. O sea, ya podemos conocer la componente x a partir del módulo de vector y de la orientación, es decir, del ángulo que se forme con el eje x positivo. ¿Ok? Bueno, muchachos, un momento, me disculpo, voy a tener que atender un asunto, pero regreso con ustedes en unos minutitos. A ver, permítanme.
Hola muchachos, perdón, una disculpa.
Bueno, entonces, estábamos con la parte de la componente X del vector. ¿Qué podemos entonces decir acerca de la componente Y? O sea, ¿cómo podemos aquí conocerla a partir de estos mismos datos? Es decir, del ángulo y del módulo de nuestro vector. ¿Cómo terminaremos ese valor, muchachos? Oye, ¿cómo, profe? ¿Cómo? Sí, es decir, que ahora queremos calcular o determinar esta Ah, otra distancia. entiendo. O sea, queremos determinar esta distancia, que es justamente nuestra componente Y del vector. Pues ya sustituimos los valores, ¿no? ¿Qué valores? Pues la X, el vector, bueno, Bx, Pero ¿en qué expresión? De hecho, ni siquiera, o sea, yo estamos queriendo calcular o determinar la expresión para BY, para la componente Y. Entonces, no entiendo en dónde habrá que sustituir. ¿Qué cosa? ¿Sería con seno? ¿Con la función seno? La función seno tendremos que trabajarla. Ajá. O sea, a ver, por definición, lo que nos enseña en trigonometría es la función seno del ángulo teta. ¿Cómo se determina? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Ok, aquí el cateto opuesto, vemos en la figura que tenemos, es este es el lado, bueno, cateto opuesto al ángulo teta, y es justamente la distancia o el valor de BY, justamente ese que queremos. Entonces aquí, ¿qué cambios haremos? Y del vector, ¿entre quién? El módulo, ¿no? Bueno, en este caso, el módulo del vector es el que juega el papel de la hipotenusa. Muy bien. Entonces, aquí, realizando un despeje bastante sencillo, ¿qué nos queda? Que la componente y del vector que estamos queriendo calcular es igual a el módulo del vector, ¿ok? Por el seno del ángulo teta. Y listo. Ya queda totalmente definido. Entonces vean que conociendo los valores
de ángulo y de módulo, podemos conocer, a su vez, los valores de las componentes X y Y respectivamente. ¿Ok? Aquí vale la pena, hacer un comentario importante. Vean, aquí, o sea, estas expresiones que estamos aquí construyendo son válidas cuando el ángulo que se está formando entre el vector y el eje X es en el eje X positivo. ¿Ok? Es entre esos dos direcciones, el eje X y el vector, donde se está formando el ángulo. Si el ángulo se midiera con algún otro eje, entonces estas relaciones se tienen que hacer de otra manera, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Repito, esto que está aquí es válido si el ángulo se forma entre nuestro vector y la dirección X positiva. Porque, bueno, más adelante, o incluso en ejercicios que se pueden dejar como parte de la tarea, el ángulo no necesariamente va a ser este. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo trabajarlo. Tienen que ser ustedes observadores. Voy a poner aquí el comentario para que haya constancia de que ustedes ya, bueno, al menos tienen esa información. Importante. ¿Sí? A veces, el ángulo no está referido al eje X positivo, por lo cual las relaciones anteriores deben modificarse para resolver alguna otra situación. Entonces aquí es una nota ahí al margen que tienen ustedes que tener muy en cuenta. Muy bien. Preguntas, comentarios, muchachos, entonces en relación a estos que estamos viendo aquí, lo que queda aquí ya discutido. ¿Cómo ahora, conociendo el módulo, podemos determinar las componentes del vector, conociendo además el ángulo? Bueno, entonces pasaremos a lo siguiente. Entonces, permítanme aquí cambiar de color una vez más para mencionar a ver qué es lo que sigue. Bueno, ya que estamos introduciendo, ya que al inicio de esta sesión comentamos acerca de el módulo de un vector, resulta que el módulo de un vector, hacer un escalar, lo podemos utilizar, ¿ok?, para hacer algo con los vectores, es decir, los podemos modificar en algún sentido, ¿ok? Entonces, bueno, voy a comentar lo siguiente.
vamos a hablar o a definir lo que conoceremos como el vector unitario. ¿Ok? El vector unitario no va a ser otra cosa más que, dado un vector v, ¿ok? Arbitrario, llamamos, aquí viene, llamamos vector unitario, ¿ok? Al vector que tiene la misma dirección que el vector v, pero tiene módulo 1. ¿Okay? Es decir, que tiene una magnitud del valor de la unidad. La manera en que determinamos dicho vector es la siguiente. ¿Ok? Entonces, a ver, dado un vector v, llamamos el vector unitario, ¿ok? Voy a poner aquí también el nombre. Aquí voy a ponerlo. Vector unitario, así lo vamos a nombrar. Vamos a identificar, vean, es el vector u con el acento circunflejo. ¿Ok? Entonces, la manera en que lo vamos a determinar es esta. El vector u se calcula como 1 entre el módulo del vector v por el vector v. ¿Ok? O dicho de otra manera, el vector v entre su módulo. ¿Ok? Entonces, este vector que se está construyendo, al hacerlo de esta manera, estamos garantizando que tenga la misma dirección, es decir, que conserve el mismo ángulo que el vector v original, con la única diferencia de que al extraerle el módulo, vamos a obtener el número 1. Por eso es la razón de que sea vector unitario. Tiene un módulo igual a 1. Algunos ejemplos de estos vectores, de hecho, ya los estuvimos trabajando. Algunos ejemplos bastante útiles de estos vectores unitarios son justamente los vectores i, que hemos estado utilizando más en la parte anterior, el vector j, y si recuerdan, pues también tenemos al vector k. ¿Ok? Estos tres vectores son justamente son vectores unitarios porque al extraerle son la unidad en cada caso. ¿Ok? Entonces, lo que les va a quedar a ustedes de tarea, ¿ok? Van a ser, bueno, dos actividades quedan para ustedes. La primera, con los vectores que se trabajaron la clase pasada, 3 vectores, les voy a anotar en Classroom algunas instrucciones que quiero que hagan con ellos. Básicamente va a consistir en que ustedes, ya les indicaré cómo trabajarlos, pero van a calcular algún módulo, van a calcular las direcciones de esos vectores, ¿ok? Entonces, todo lo que les voy a pedir como ejercicio de clase, que tienen que entregar hasta antes de las 8 de la noche el día de hoy,
van a utilizar, repito, los vectores que se ocuparon o que se definieron la clase pasada en el ejemplo de ahí de la ciudad, ¿no? El lleno de abarrotes, el centro de la ciudad y la escuela. ¿De acuerdo? La tarea número 1, que se les va a pedir para entregar dentro de una semana, ¿okay? Y que también les va a ser útil para repasar esos temas para el examen, que también es la siguiente semana, es sobre vectores, ¿no? Sobre lo que estuvimos viendo aquí, ¿ok? E inclusive algunas otras cosas que ustedes van a tener que consultar en los libros de texto, por si si no se alcanzaron a cubrir en esta sesión. ¿Ok? Entonces, bueno, les va a tocar un poquito de leer los libros para que no estén solamente ahí en Classroom de adorno, sino que les sean útiles. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios, entonces? Profe, ¿podría acercar más la pantalla hacia el vector unitario, por favor? Claro, aquí, así. Ah, muchas gracias. ¿Y nada? ¿El examen cuándo sería, profe? ¿El viernes? ¿Qué día dijimos, muchachos, que el examen sería? Pues dijimos el primer día. No lo recuerdo. Ahí tienen toda la información, está en el plan de trabajo. Toda la información está en el plan de trabajo. También léanlo. Si no lo han leído, que no sería lo adecuado, sino que sería bueno que ya lo hubiesen leído. Los días sábados los hemos destinado para los exámenes, porque van a tener duración de 3 horas, y para que no se les cruce con otras actividades que pudieran tener de otras clases, pues se combinó de esa manera. Entonces, el examen que tenemos en puerta, si no mal recuerdo, está para el día 24. Para el sábado. Que es justamente pues la siguiente semana. Entonces, pues, sugerencia, practiquen lo de análisis dimensional y todo lo que alcancemos a ver de vectores durante la siguiente semana. Ok, entonces, hasta lo que veamos la siguiente semana va a ser material para el primer examen parcial, que repito, va a ser el día sábado 24 de octubre. En principio, si alguien no tiene inconveniente con el horario, a partir de las 9 de la mañana, con una duración inicialmente de 3 horas. ¿Okay? Ya dependiendo de que si alguien tiene problemas de agenda o algo por el estilo, pues ya veremos qué podemos hacer, pero en principio serían esas las condiciones, de una duración de 3 horas a partir de las 9 de la mañana. Está bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, no sé si entonces queda alguna duda pendiente de algo que de lo que se vio durante esta sesión. Profe, perdón, ¿podría repetir lo que quiere que le entreguemos para antes de las 8? Yo les voy a mandar en unos minutos más las instrucciones que quiero que realicen, pero van a ser utilizando los vectores de la clase pasada. Ok. Hay que regresarnos a la información que vimos la clase pasada, retomar los vectores que ahí construimos, y ahora les voy a decir en la instrucción que les voy a enviar por Classroom qué es lo que quiero que hagan. Calcular algún módulo, calcular, no sé, la dirección del vector o algo más, ¿no? O alguna otra suma con ellos. O incluso convertirlos a vectores unitarios. O sea, todo lo que vimos el día de hoy, algo les voy a pedir que hagan con esos vectores. Ok, pero eso se los hago llegar en unos minutos más directamente en Classroom. Gracias. La otra pregunta que dice de ejercicios del tema vectores, primera parte. ¿Qué con ellos? ¿Qué con ellos?
Eso también lo tenemos que entregar, ¿no? Para la próxima No, no, semana. no, 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 no. Ahí ya aparece, es indicado que esos ejercicios son solamente para que ustedes vayan practicando. No son Ah, una tarea. No son una tarea. Pero es bueno que los vayan utilizando para ir practicando. sí. ¿Ok? La tarea, lo que sí va a ser o sea, el día de hoy van a aparecer dos publicaciones en Classroom. La primera es un ejercicio que me tienen que entregar hoy a las 8 de la noche utilizando los vectores de la clase pasada. Esa es una. La otra ya es la tarea 2 y esa es dentro de una semana. Esa la tienen que entregar dentro de una semana, o sea, es el siguiente viernes. Y bueno, el contexto de esa tarea es con relación a esto que estamos viendo de vectores. Bueno, algunos ejercicios al respecto. Bueno, todavía no lo tuyo, ¿sí? ¿Perdón? Esos apenas los voy a subir igual. Sí, o sea, ambas actividades apenas se las voy a hacer públicas en Classroom. Yo creo que en unos, en no más de una hora, para que ustedes lo comiencen a trabajar. Ok, profe, y otra pregunta, Adelante. si deja la tarea hoy, el martes iremos resolviendo dudas o algún día de la Pues semana. podría ser, pues ya que se está cruzando el fin de semana, pues podría ser, por ejemplo, el martes. Ajá. Mm, Para no dejar pasar mucho tiempo y ustedes, si tienen dudas varias, pues así puedan aprovechar el miércoles y el jueves para corregirlas, ¿no? O resolver más dudas. Porque si lo hacemos la reunión el miércoles, resolvemos dudas el miércoles, pues sería como muy poco tiempo, creo yo, para ujú. que puedan atender el viernes. Entonces yo creo que sería el martes. Ok, Ujú. sí, Entonces, gracias. bueno, ahí lo toman en cuenta. Por cierto, algo importante. En la actividad, bueno, como es requisito en todas las actividades, ¿no? Que tienen que desarrollar cosas, no solamente poner cálculos y ya. Evidentemente, para los ejercicios que hoy les voy a pedir para hoy más tarde, pues tienen que, o sea, recurrir al contexto de la clase pasada. Es decir, volver a mencionar, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? De que es una ciudad o que es un pueblo ahí donde está el centro de la ciudad, la tienda de abarrotes, o sea, todo otra vez. O sea, es la manera en que van a desarrollar ese ejercicio. No nada más vayan a poner, si les pido que creen el módulo de tal vector, nada más pongan el numerito y el cálculo y ya. No, tienen que ser todo el contexto. O sea, qué se está pidiendo, cómo lo están calculando, por qué lo están calculando así, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces no vayan a caer en ese caso de solamente poner este, cuentas de algo y ya, con eso creen que cumplen. No, tienen que como se les ha pedido, se les ha indicado también en el plan de trabajo, tienen que desarrollar y darle contexto a lo que están haciendo. Ok, muchachos, entonces terminaremos aquí y la siguiente, el martes, vamos a ver la clase del martes, pues se va a enfocar en ver multiplicación, producto punto y producto escalar. Y pues ya prácticamente estaríamos acabando el tema de vectores, ¿no? Ya después del examen comenzaremos con el movimiento, ahora sí cinemática y velocidad y todo eso, ¿no? Ahora sí vamos a ver física bien. Bueno, muchachos, entonces si no hay algún comentario o alguna otra pregunta con relación a las actividades, pues aquí estaremos terminando la sesión de este día. Vale, profe.